de un ser vivo que es denominado el huésped. Y con ello podría ir desarrollando la enfermedad, ¿no? Entonces, vamos viendo que este hospedero, que viene a ser el que va a alojar al elemento que va a contaminar, y pudiendo ser estos biológicos, psicológicos o sociales. Hay que considerar estas características que estamos apreciando acá, las cuales no podemos dejarlas de lado. Hay que tomarlas en cuenta. Entonces tenemos factores biopsicosociales del huésped, considerando la estructura genética, que el huésped puede tener pues algunas alteraciones o modificaciones genéticas y puede tener pues algunas unas enfermedades determinadas, que puede ser, por ejemplo, ¿no?, la hemofilia, el daltonismo. Ahora, tiene que ver, sí, también en algunos casos con la raza de las personas. Y se menciona que las personas de raza negra son aptos en desarrollar algún tipo de cáncer, ¿no? No son todas, pero sí a veces en suerte les toca a algunas de ellas, ¿no? Ahora, la edad también, mucho de ello está relacionado con la edad, ¿no? Las personas más vulnerables o son los más pequeños o son los más adultos. Este huésped también tiene sus factores psicobiosociales, ¿no? Biopsicosociales. Dentro de ellos se considera la integridad anatomofuncional, ¿no? Y aquí hay que ver la evolución de ese huésped, que puede alterar qué cosa, la integridad, y va a ocasionar qué cosa, una malformación, como por ejemplo cuando está en pleno desarrollo, el embrión que está formándose en la madre va a sufrir algunas alteraciones. Tenemos un ejemplo acá, cuando la madre está con rubiola y el bebé va a nacer por el canal del parto, ¿no? Entonces, no solamente la rubiola, pero sí otras afecciones también, o sea, no es la única, pero estoy poniéndoles yo de ejemplo, ¿no? Entonces, esto va a haber afectado, el embrión va a sufrir y va a ser contaminado. A veces el embrión está protegido. Quizás habrán escuchado ustedes que esta persona necesita ser cesareada sí o sí. No puede salir por el canal del parto porque se contamina. Sí, es así. Entonces, si en algún momento, en un futuro, alguna de ustedes que está gestando, obviamente lo primero que tiene que hacer, o sus parejas de los chicos, pues llevar un control prenatal. Desde que el momento en que se les diga que ya que están embarazadas, pues un control prenatal. Desde un inicio identificar que la madre esté sana, pero obviamente para ello sí se debería hacer un tratamiento toda mujer para embarazarse. No debería embarazarse así a ciegas ni de casualidad. El embarazo debería ser planificado. ¿Para qué? Primero, por la estabilidad económica y segundo, por la salud. Estabilidad económica de la pareja, para que cuando venga este nuevo ser a la familia que han formado, pues encuentre un lugar, pues un hogar con un lugar adecuado en el que se le va a recibir y brindar las pocas comodidades que pueda necesitar, ¿no?, en esa edad en la que nace. Sin embargo, también es importante porque la madre debe prepararse no solamente emocional, sino también físicamente. Es preparar el cuerpo, preparar el organismo y prepararse emocionalmente para aceptar a ese bebé. Ocurre que muchas madres tienen a veces cuadros, enfermedades posparto, que entran o depresión, se le llama posparto, y rechazan al bebé porque son mujeres que han quedado embarazadas y no lo tenían planificado. ¿Por qué? Porque ese embarazo no planificado por un momento de, digamos, de placer y sin cuidado, pues les ha llevado a esta situación, la cual no es tolerable para ellos, ¿no? Porque
va a frustrar su desarrollo profesional o laboral y sobre todo la parte económica, porque desde el momento en que está embarazada va a requerir una serie de controles, tratamientos para llevar adelante, porque no todas las personas pues han tenido una buena formación, mucho más si han sido jovencitas que se han estado cuidando para no engordar y comían pura dieta, etcétera, ¿no? Entonces es algo que no está adecuadamente preparado. Permítame un ratito, por favor. Me están llamando. Un segundito ya. ¿Dónde está ay, no, una urgencia, necesidad urgente? Pero no puedo salir de acá. Para.
Bueno, aquí me ha servido para mirar de paso cuántos hay en sala ahorita. Ok, voy a continuar. A ver. Ok, ¿están viéndolo? ¿Se proyecta? Sí, doctora. Ya, ok, Sí, bien, doctora. gracias. Gracias, si me escuchan sobre todo, ¿no? Bien, entonces nos habíamos quedado en estos factores biopsicosociales del huésped que estábamos viendo sobre lo que es el desarrollo propiamente del huésped, ¿no? Que se va a alterar su integridad, y creo que esto les había mencionado ya en relación al desarrollo, al embrión, sobre todo, ¿no? Bien, entonces también tenemos que considerar el nivel de inmunidad que puede tener cada persona, así como lo que acababa de mencionar, el estado nutricional que debe tener, por ejemplo, la persona. Una persona adecuadamente nutrida es una persona que tiene un buen mecanismo de defensa, mientras que los que consumen pura chatarra, pues obviamente qué alimentación está recibiendo, cómo puede estar incrementando sus defensas si lo único que consume es alimentos que llenan, que engañan o que distraen el estómago, pero no están alimentando a todo su organismo como corresponde. Entonces, hay que considerar aquí bien el ambiente, ¿no? Es muy importante porque dependiendo en qué lugar se encuentran, puede también ser un medio como para desarrollar alguna patología o para que ésta se pueda mantener. Y consideramos así la parte física, biológica y social, que también habíamos mencionado. Y estos puntos, estas características, se las he mencionado en uno de los cuadros anteriores, a lo mismo que los biológicos y los sociales, que corresponden tanto al medio social, nivel cultural, la parte económica, la organización propiamente, inclusive hasta la parte de la religión. Aquí también, como podemos apreciar, el ambiente, ¿no? Todo aquello en lo que el organismo vivo puede estar desarrollándose, y estos pueden ser pues inorgánicos, físicos y geográficos, los orgánicos y biológicos, los sociales, económicos también, ¿no? Entonces, aquí estos factores que van a determinar ese estado de salud tiene que ver mucho con el aire. Cuando ustedes están viendo antiguamente, porque ahora ya felizmente ya no usan esos tubos de escape, los carros, los micros, pero antiguamente teníamos el aire muy contaminado. Pero lo que ahora se encuentra contaminado es el agua, ¿no? Los ríos, nuestros ríos estaban, antes teníamos un agua tan bonita, cristalina, ahora muchos de los ríos y los mares están contaminados. Han visto ustedes, no solamente en pandemia, sino posterior a pandemia, hemos podido apreciar cuánta muerte de elementos animales marinos. ¿Por qué? Por la contaminación. Y es más, ¿no? Creo que también han podido apreciar que hay gente que se dedica a salvar a los animales del mar, a las especies marinas, liberándolas, limpiando el mar, sacan toneladas de elemento de desperdicio porque la gente contamina el mar. No les interesa el que hay seres vivos ahí, y muchos de esos seres vivos son el sustento de la humanidad porque consumimos a este tipo de seres vivos que están ahí dentro del mar. El suelo, ni hablar de la contaminación que sale, ¿no? Están en muchos sitios, ya no hay mucha flora, la vegetación se está viendo no solamente depedrada, la están eliminando, donde habían arbolitos, ahora ya hay pistas, hay cemento, etcétera, ¿no? Nuestra geografía, pues, tiene una serie de situaciones que se viene alterando. ¿Por qué? Por, obviamente,
lo que estamos viviendo, ¿no? Una serie de situaciones ecológicas, fenómenos de la naturaleza y comienza a alterar nuestra geografía. Miren, por ejemplo, en Arequipa, ¿alguien de los presentes es de Arequipa? No me levante la mano, solamente me contesta, porque no le veo. ¿Alguien es de Arequipa? Nadie es de Arequipa, pero sí deben conocer el Misti, el más conocido, ¿no? Bueno, es una montaña, era un volcán a su vez muy impresionante, muy bonito, pero muy bonito porque tenía una especie de mm, caperuza alrededor, en la parte superior, que era nieve, y ahora esto ha ido desapareciendo. Ya prácticamente no tenemos los fenómenos de la naturaleza han contribuido en que estos desaparezcan, ¿no? Y así como en muchos lugares donde teníamos nuestros nevados, han ido estos desapareciendo poco a poco, se han ido derritiendo a raíz de fenómenos de la naturaleza. Entonces nuestra geografía también se va viendo alterada. ¿Por qué? ¿Quiénes contribuyen con ello? El mismo ser humano. Bien, bueno, pasamos al tercer periodo, que es el periodo patogénico, ¿no? Aquí, bueno, viene la parte en que ya el elemento ya se encuentra dentro del lugar donde va a afectar, ¿no? Entonces se va a manifestar, ¿qué cosa? La enfermedad. Y esto va a afectar no solamente a la persona, sino también a parte del medio ambiente, porque salvo que la persona esté totalmente aislada, encerrada, como podríamos apreciar aquí de alguna manera, pero si no, la persona a veces todavía está incubando, como les dije, y está contaminando sin darse cuenta, ¿no? Entonces, estas etapas, estas tres, van a comprender ya la historia natural de la enfermedad, ¿no? Entonces, todos los que en algún momento hemos tenido con nosotros virus, bacterias, sobre todo los virus, estamos propagándolos, ¿no? A otros seres en el ambiente. Entonces, este periodo patogénico, que va a comprender el contacto desde que entra y se va multiplicando, pues también va a darse con cambios anatomofisiológicos y bioquímicos. Y vienen que los signos, los síntomas, algunos inesperados, otros que ya sabemos que sí se puede dar. Y en muchas personas se va a complicar la enfermedad que puede estar presentando. Algunas de ellas, como ocurrió en la pandemia, van a tener huellas, van a tener secuelas, ¿no? Y van a seguir cada cierto tiempo. Por ejemplo, no sé si han visto alguna persona que tenía que con la pandemia, con sus afecciones respiratorias, posteriormente a ella, tenían ya después su capacidad ventilatoria se había visto afectada y ya por largo tiempo ya se ha quedado. Otros, la voz, se le alteró la voz, en otras personas comenzó a afectarse inclusive neurológicamente. A partir de que tuvieron el COVID, ya se recuperaron del COVID, entre comillas, pero continuaron con lesiones neurológicas. Entonces son cosas que es difícil de controlar, ¿no? Hay incapacidad que se le da para que pueda trabajar y pueda descansar en casa. Hay una enfermedad crónica que se puede presentar, una enfermedad crónica que puede durar de 3 meses a más, como en muchos otros, también llega hacia la muerte. ¿Por qué? Porque se presenta un paro cardiorrespiratorio y ello, ¿quién lo va a manejar? Bien, entonces, el contacto puede darse a través de
estos agentes infecciosos, ¿no? Los virus, los priones, bacterias, protozoos, helmintos, hongos, etcétera, ¿no? Hay una serie de cambios anatomofisiológicos y bioquímicos que se van a dar, que esto es como respuesta de ese agente que está dentro del organismo de una determinada persona, y se darán cambios tisulares, funcionales, bioquímicos, etcétera, ¿no? Entre de estos signos que pueden presentarse cuando se manifiesta una enfermedad, se va a ver pues la temperatura que se ve afectada, la presión arterial, nivel de glucosa, también como síntomas, manifestaciones que no pueden medirse, ¿no? La tos, dolor, cuánto de eso tenemos, y es continuo que lo vamos a tener, ¿no? Así como hay otras que se confunden con la misma enfermedad. Y esto de ello, a veces hay como consecuencia, prurito, viene el sarpullido atroz, fuerte, o por el consumo de los medicamentos. Por más que ingiera antihistamínicos o antialérgicos, igual, ¿no? Continúan con las manifestaciones. Entonces, hay complicaciones. Sí, muchas veces esas complicaciones se presentan en una determinada persona que está no solamente con sus defensas bajas, sino que ya tiene alguno de los órganos blandos, pues, más vulnerables, más sensibles. Una persona que está padeciendo o que ha tenido o que no ha tenido cuidado con sus riñones, con sus ojos, etcétera, ¿no? Entonces, ya comienza a complicarse, son los órganos que más rápido se van a afectar, y va a ser complicada porque va a tener secuelas dentro de ello, ¿no? Entonces podrá quedar en algunos casos a nivel dermatológico cicatrices, en otros ha tenido tanta muerte celular que hay necesidad. Supongamos que son pacientes diabéticos, entonces se ha incrementado, se está manifestando más ahí en esa región, entonces el paciente se va a ver más afectado, ¿no? Se dan problemas crónicos que van a afectar a cualquiera de los órganos que están funcionando dentro de nuestro organismo, y en otro de los casos van a ocasionar incapacidad, como les mostraba hace un rato, ¿no? Miren acá, la persona que puede estar ya lesionada, ya no puede caminar, igual que acá, que puede ser una incapacidad temporal o una incapacidad primero parcial, temporal, o puede ser una incapacidad total, permanente. Parcial porque es una parte del cuerpo, y temporal porque es en un tiempo, como que lo que es permanente, si ha tenido una amputación, ya es permanente y va a ocasionar una incapacidad ya de por vida. Claro que con una prótesis puede ayudar dependiendo qué parte, ¿no? Así como que también se pueden ocasionar enfermedades crónicas, ¿no? Que van a abarcar, pues muchas veces cuando se da por un tiempo bastante prolongado, y dentro de ello tenemos pues la diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, que si no hay el cuidado correspondiente, por poner el ejemplo de estas dos, obviamente va a tener una serie de secuelas, sobre todo la diabetes, ¿no? La diabetes mellitus tiene consecuencias, dentro de ellos, pues la más letal, podemos estar hablando de los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Y obviamente, pues cualquiera de estas puede llevar a que la vida biológica de este ser humano ya cesen sus funciones, no solamente a nivel cardíaco, sino también a nivel cerebral, ¿no? Y lastimosamente es a lo que se llega y a lo que viene dentro de todo, ¿no? Bueno, aquí tenemos un esquemita de la historia natural de la enfermedad, con todos estos periodos que he mencionado, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico, ¿no? Y aquí se va a ver cómo es la puerta de entrada, ¿no? Entonces, esta primera parte es la etapa clínica, ¿no? Y luego la otra ya es la etapa subclínica, que se va a presentar ante un cuadro de una contaminación, ¿no? Que vendría a ser en el desenvolvimiento de una enfermedad. Entonces, niveles de prevención. Sí, es importante tomar en cuenta los 3 niveles de prevención: prevención primaria, secundaria y prevención terciaria. La prevención primaria
podemos emplearla en todo momento, pero nos va a servir mucho más empleándola en periodo prepatogénico con acciones de higiene que va a prevenir la salud, la protección, etcétera, ¿no? La prevención primaria, aquí vamos a hablar de la promoción de la salud, ¿no? Aquí dentro de ellos ya todas estas formas que ustedes están apreciando es la mejor forma como se puede llevar la prevención primaria. Luego vamos a continuar como parte específica es la aplicación de todo esto, ¿no? Vacunas, medidas de seguridad, control médico, control de los contactos de tener el contacto con los enfermos. La prevención secundaria viene a ser el periodo patogénico. Aquí va a estar considerado el diagnóstico y tratamiento oportuno para evitar que haya un mayor daño y puede ser el caso, ¿no? En cuadros de personas, por ejemplo, diabéticas, ¿no? Se habla de cuando ya se ha instalado o diagnosticado como diabetes, pues se habla de la prevención secundaria, que la persona debe seguir una serie de pasos para evitar que se afecten los demás órganos sensibles y vulnerables que tiene la persona, porque puede terminar con ceguera, puede terminar con afección renal, cualquiera de los órganos, y sobre todo con afección, evitar las amputaciones porque hay afección neurológica, ¿no? Entonces, para ello se habla de la prevención secundaria, ¿no? Para esto, el diagnóstico y tratamiento oportuno, la atención médica es importante, evitar que haya daño, ¿no? Limitarse en todo ello, ¿no? La prevención terciaria, una vez que la persona ya está con el cuadro instalado, pues hay que evitar que la persona pues vaya deteriorándose más, tanto física, socioeconómica y también psicológica, porque muchas personas terminan suicidándose ante determinadas situaciones que están padeciendo, que están pasando por el cuadro que no puede controlar, ¿no? Imagínense instalar, y es algo que es difícil de controlar, pero hay que hacerlo. Y en todo lugar está la primaria, secundaria y la terciaria. Aquí está la triada ecológica nuevamente, pero con todo ya los niveles de prevención, ¿no? Que ustedes deben considerar acá. Bien, entonces tenemos acá, permítanme un ratito que están enviando un mensaje de la facultad. Un ratito, por favor. Ay, otro paréntesis, otro paréntesis. Un ratito, por favor, ya.
Ok, aquí continuamos. ¿Están viendo la lámina? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ok, muchas gracias. Bueno, estamos en fuentes, en la partecita que corresponde a fuentes de información. No quiere pasar esta lámina. Ok. ¿Por qué necesitamos nosotros estas fuentes de información? Porque cuando vamos a hacer una serie de estudios de alguna índole, como por ejemplo ahora que están llevando el curso de metodología de investigación 1 y van a continuar llevando otros más, pues nuestra información la vamos a sacar de antecedentes, de elementos que son ya sea estos artículos, libros escritos, proyectos, cual fuere la publicación que haya sido, ahora ya podemos hablar de virtual, porque antiguamente solamente hablábamos de los libros de bibliotecas, acudan a las bibliotecas, adquieran sus libros, etcétera, ¿no? Ahora ya hablamos de todas las fuentes de información, tanto bibliográfica como merográfica y la información electrónica, que es lo que empleamos. Estas fuentes de información nos es importante para los trabajos de investigación que realizamos, porque nosotros vamos a tener quizás o generar un problema del cual vamos a querer estudiar, porque se nos ocurre en ese momento, vemos una determinada situación y, uy, este es un problema, pero ¿cómo es posible? Podría solucionarse. ¿Y qué tal si hacemos esto? ¿Y qué tal si hago esto otro? Bien, puede ser, pero de repente un compañero de ustedes le dice, claro, está interesante, pero ¿y cómo sabes si es que a otra persona no se le ocurrió antes que a ti? Y es muy cierta la apreciación. Podría ser. Y además, para respaldar lo que quiero hacer, necesito información. ¿Y dónde saco la información? Pues comenzamos a buscar una serie de elementos, no solamente en físicos, sino digitales, en los cuales vamos a conseguir información, obviamente relacionado con el tema que queremos nosotros investigar. ¿Por qué investigamos? Porque hemos comenzado de un problema. Y queremos solucionar o dar un alcance, alguna mejora de ese problema, pero necesitamos ubicar. ¿Alguien más buscó, alguien más indagó, investigó respecto a ello? Nos preguntamos, ¿no? Entonces, para saber si ha sido así, tenemos que ir buscando sobre nuestro tema, buscar en una serie de revistas, en una serie de fuentes, también en los repositorios de las universidades, y ahí vamos a poder encontrar, y si esto nos respalda, pues obviamente continuamos con el desarrollo de nuestro problema, porque vamos viendo que tenemos, y si no encontrásemos nada que nos respalde, habiendo buscado en información hasta 5 años, nos extendemos un poquito hasta 10 años, pero ya más antigua solamente sería como para rellenar algo más de la parte o para entenderlo nosotros y sobre ello hablar, comentar, pero la información que nos es más importante es la que no pase de 5 años de antigüedad, porque todo va cambiando, así como les dije antes, puros libros, puro escrito, ahora todo es digital, en los celulares tenemos los libros, todo es digital. Entonces, en 5 años, ¿cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuánto se ha descubierto? Y lo mismo va a pasar más adelante. Por eso es que la información que buscamos no debe tener tanta antigüedad. Y esto es lo que les había hablado, ¿no? Todos los documentos que nos va a ayudar. Entonces, en epidemiología es importante que tengamos, pues, este tipo de datos para poder respaldar nuestro trabajo, nuestras fuentes de datos. Esto es lo que necesitamos. Datos como los del censo, que no sé si ya los habrán censado o no en sus casas. Nosotros a través del INEI podemos encontrar las estadísticas que debe estar actualizado en todo momento, de mortalidad, de natalidad, las sociodemográficos, las personas, también estadísticas sobre los registros laborales, sobre todo. Todo esto debe estar registrado en el INEI
y es cuestión de que lo busquemos. Antiguamente teníamos que acudir, pedir con solicitud el permiso para que nos den información porque no nos permitían o nos permitían entrar a su biblioteca, revisar algo, pero había que fotocopiar ahí mismo, pagar lo que nos fotocopiaban. Ahora, previa solicitud para poder ingresar con permisos. Ahora ya nada, uno entra a la página del INEI y comienza a buscar. Y no es el único sitio donde buscamos ahora información, inclusive extranjera, para poder corroborar nuestros datos, nuestra información, ¿no? Entonces, sobre todo los estudios que se van a realizar, vamos a considerar, como les dije el sábado, las fuentes primarias, ¿no?, que vamos a tener. Ahora, tiene ventajas, ¿no? Y implica esto de que los datos son rápidos, son sencillos, a su vez, ¿no? También tenemos limitaciones. ¿Por qué? Porque no toda la información es válida y no tampoco es de calidad. Recuerden que a través del Internet se registra un montón de información que no toda es valedera. Mucha de esta información es falsa, altera. Sin ir muy lejos, el día de hoy llegó de un medio X, entre comillas, confiable, de un grupo WhatsApp confiable, un vídeo que en Europa, no, en la parte de la India habían generado, en los Emiratos, perdón, los Emiratos Árabes, habían ya creado un avión transparente que ya la gente iba a volar a través de este medio, pues, y apreciando las estrellas, las nubes, todo, ¿no? Porque en lugar de tener ese armatoste, que es el fundamental que nos cubre de lata, ya ellos con su tecnología tan avanzada habían generado el material que podía visualizarse a través de por todos los lados, ¿no? Entonces, yo recibí el mensaje, no lo había abierto, hasta que después una serie de colegas hicieron comentarios, qué bonito, qué interesante, etcétera, etcétera. Entonces, ya en la tarde me dio la curiosidad y un instante que pude, lo abrí y verdaderamente se veía pues una cosa fenomenal, ¿no? Pero también más tarde vi el mensaje y yo dije, ¿esto será cierto? Es imposible que, bueno, ahora con todos los avances muchas cosas pueden ser ciertas, ¿no? Pero hay que buscar la fuente, hay que remitirnos a una fuente fidedigna, no basarnos en todo lo que nos llega y creer todo lo que llega a los WhatsApps, a los correos o que encontramos en Google, ¿no? Había que buscar. Entonces comencé a buscar y nada de esto era cierto, ¿no? Todo eso era falso, era un invento, en fin, ¿no? Entonces, antes de socializar algo que puede ser de impacto, debemos, por nuestro propio valor, nuestra propia imagen, somos personas que, y van a ser personas ustedes pronto, en quienes ustedes las demás personas van a creer. Lo que ustedes digan, están en un edificio y ustedes son el único médico o la única médica que vive ahí. Todo el mundo se entera, porque así se enteran. Entonces, todos van a creer y todo el mundo les va a consultar una que otra cosa. Por ahí van a salir, se le encuentra. Y doctora, ¿qué dice? ¿Verdad que es esto? Sí. Lo que ustedes digan, la opinión de ustedes va a valer. Va a valer mucho. Y si ustedes comparten cosas inadecuadas, inciertas, que no han comprobado, ya su imagen no va a ser creíble, no va a ser respetable. Por eso es de que hablamos de limitaciones, ¿no? En que la información no toda es válida, no toda es creíble y hay que indagar adecuadamente antes de emplearla y colocarla como parte de una fuente de información. Entonces, los datos, pues pueden ser datos individuales, datos agregados que nos van aquí proporcionan información de una persona o acá de grupos, ¿no? Cuando son en estudios sobre todo, ¿no? Y debemos tomar en cuenta, pues obviamente,
que hay asociaciones, comités que se van a encargar también de ver determinada tipo de información que nos puede ser de utilidad, pero es cuestión de averiguar. Y para poder colocarlo dentro de nuestros estudios, lo que hemos visto de algún comité, de alguna asociación, pues hay que tener información, evidencias, pruebas que respalden. Esa información no la vamos a conseguir en revistas indexadas. Esa información la vamos a conseguir en los mismos centros, en sus propios boletines que ellos publican o en las mismas historias o conversando con el personal que labora, por ejemplo, en un centro de salud y que puede ser válida, ¿no? Y tendremos que redactar ello, pero también tener una fuente, ¿no? Que poder colocar, ¿no? Entonces, para todo esto es importante tener la información adecuada, que sea una información, como les digo, bastante valedera para que esos datos nos puedan servir y de ahí recoger la información que requiramos para nuestro trabajo, ¿no? Entonces, estos datos pues deben citarse adecuadamente, ¿no? Y nosotros citamos los datos, no sé si acá les hablo, citamos los datos a través de el APA versión 7. Si es que no la conocen todavía, como les pregunté, pues pídanlo, les podemos compartir, porque la universidad hizo una guía una guía resumen del APA 7. La extrajo, un comité estuvo trabajando ello y lo extrajeron del APA 7 internacional original. De ahí elaboraron esta guía más corta, creo que tiene solo 30 páginas, en cambio la original pues tiene más de 200 hojas, ¿no? Y esto puede servirles a todos para que se guíen. Es el que nosotros empleamos para nuestros trabajos en el día a día también. Bien, hay otro tema que también debemos tocar, que es el CIE-10, que es la clasificación internacional de las enfermedades. Cada enfermedad que ustedes van a ir conociendo poco a poco, esto va a tener su clasificación y codificación, porque en relación a los signos, a los síntomas, a los hallazgos, a todo lo que va a ocasionar un daño en el ser humano, pues se le ha codificado y esto pues ya está registrado antes en un libro que antes era físico, nos lo entregaban a los médicos, la clasificación, ahora ya, así como el vademecum que nos entregaban antes en físico en los laboratorios, nos lo llevaban a los hospitales, el cargamento para cada uno, ahora ya es digital. Antes lo entregaban en CDs y ahora ya lo envían por el correo, por el WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces ahora ya todo esto se encuentra en la versión 11, ¿no? Aquí vamos a encontrar también datos estadísticos de morbilidad y mortalidad. Entonces, esta codificación es importante porque la utilizamos cada que prescribimos. Debemos identificar bien a qué clasificación corresponde y este CIE-10 tiene sus códigos con índices y subíndices en base, por ejemplo, enfermedades respiratorias. Y la enfermedad respiratoria tiene una serie de subenfermedades o que se va a manifestar, que puede ser un resfrío simple, puede ser una rinitis alérgica, puede ser una rinitis complicada, una rinofaringitis. Entonces, CIE-10 de las enfermedades respiratorias tiene un código que podemos decirle el código 10, por ponerles un ejemplo, y si hablamos de la rinitis, entonces ahí vamos a encontrar 10.1. Si hablamos de una rinitis complicada, 10.1.1. O si hablamos de una rinofaringitis, ya estamos hablando no del 10.1, sino del 10.2. Esa es la forma como está clasificada
todas las patologías, los cuadros, las enfermedades dentro de este CIE-10. Aquí, por ejemplo, les muestro lo que es la codificación. Tiene hasta 6 caracteres y incluye, como les decía, ¿no? Capítulos, códigos, títulos, cada una dentro en base a la clasificación que se haya considerado. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? En el capítulo 1 tenemos el código A00-B99, que habla de ciertas enfermedades infecciosas, ¿no? Y al entrar a esta van a encontrar esto subdividido con su código. Entonces, lo mínimo que nosotros debemos saber, por lo menos generalmente tenemos esto a la mano. Entonces, a ver, claro, cada uno tiene su especialidad y en base a su especialidad uno ya se va familiarizando con ese tipo de enfermedades. Lo que les acababa de mencionar. En el capítulo 10 tenemos las enfermedades respiratorias, que es el J00 al J99. Y aquí vienen todas las enfermedades de índole respiratorio. Ahí vamos a las más usuales continuamente, respiratorias, digestivas. Bueno, las demás siguen presentándose porque hay una gama de enfermedades y también para las situaciones especiales que no tienen alguna codificación. Entonces aquí se va entrando y se va encontrando la subclasificación de las enfermedades. Y es importante, ustedes lo van a ver, esto lo colocamos cuando prescribimos una receta, unos medicamentos, porque ponemos ahí el diagnóstico y le ponemos entre paréntesis CIE-10 y ponemos CIE-10 y entre paréntesis ponemos J00.01, por ejemplo, ¿no? Por decirles, es lo que colocamos dependiendo qué tipo de cuadro respiratorio, o J1, o J20, o J10, etcétera, ¿no? Y cuando hacemos certificados médicos o constancias que lo hacemos en recetarios, también debemos colocar. ¿Dónde coloquemos nosotros el diagnóstico de la persona que hemos atendido? Ahí al costado debemos colocar el CIE-10. Es importante y fundamental. Y no se asusten, no digan, uy, ¿cómo me voy a aprender? Son miles. No, porque ustedes van a tener su vademecum y también van a tener a la mano pues su cuadrito, y sobre esto ya abren, buscan, bueno, ahora en su tablet la clasificación, y cuando estén rotando en su internado por determinadas áreas, ahí ya van a ir familiarizándose cada vez un poquito más. Estamos en la parte de neumo. Entonces, las patologías de neumo son todas estas. Ya algunos lo imprimen, algunos lo tienen a la mano en un print, etcétera, ¿no? Y en base a los signos, síntomas que ustedes ya han aprendido, obviamente van a ir llegando poco a poco, van a ir descartando o van a ir introduciéndose un poco más en el cuadro y en la clasificación, para luego, cuando den su diagnóstico, ya coloquen el CIE-10 respectivo. Y a la larga, pues cada uno se familiariza con las especialidades que uno va adquiriendo y sobre los cuadros más comunes que uno va atendiendo. Entonces, no se asusten, porque ninguno de nosotros no sabemos todito esto de memoria, pero sí los códigos las tenemos a la mano. Bien. Hay otro tema que corresponde a la parte del certificado de nacimiento, que se los voy a mostrar. Obviamente, cuando nosotros nacemos, pues obviamente debemos quedar registrados en la municipalidad, la cual bajo un documento que se llama certificado de nacimiento. Es obligatorio para todas las personas que tienen, sobre todo la madre o el padre, deben registrar al niño. Primero que al nacer en un centro de salud, pues lo llevan a un hospital y ahí se le registra. Ahí, entonces, ahí inmediatamente se le da un
una constancia de que ha nacido y con eso va y le sacan su certificado de nacimiento ya en la municipalidad. En algunos hospitales tienen, hasta las áreas tienen una oficina en la cual ya les piden ese certificado, que incluye nombres, apellidos, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay personas que registran a un recién nacido, le ponen como, por ejemplo, Michelle. Nadie se llama Michelle en el salón, ¿no? Michelle. Entonces, algunas personas lo registran tal como se pronuncia. Michelle, M-I-C-H-E-L. Pero otras personas el nombre lo escriben Michelle, M-I-C-T, M-I-T-C-H-E-L-L. O otros le ponen como Michael. Entonces, cuando al niño recién nacido no ha registrado, no se han percatado bien, o la persona que está registrando le dice Michelle y lo registra como escribe, como le suena a la persona, tal como lo escucha. La persona que va a registrar el nombre, así sea que le va a poner Juana María, tiene que llevarle, preferible y recomendable para todos, se le recomienda llevar el nombre escrito en grandecito, porque la persona puede que está registrando tenga dificultad visual y no ve bien una M, lo pone como N, o una N como N. O tiene diéresis el nombre y no le pone la diéresis. Tiene acento, no le pone el acento, porque el acento de repente lo hicieron tan chiquitito en letrita pulga y no le ponen. Entonces, si lo van a digitar y lo llevan digitado, que sea en grande también, no sea chiquitito. Entonces, es la mejor forma que no se equivoquen y registren el nombre de ese recién nacido tal como los padres lo están concibiendo, lo han elegido, porque no se dan cuenta. ¿Lo registraste a Michael? Sí, lo registré a Michael, pero no le dices Michelle, etcétera, ¿no? Entonces resulta que la madre va a escribir de una forma el nombre, el padre a veces generalmente nunca, no es muy, no se percata mucho de ello. Y cuando el niño lo escriben ya para el nido, para el jardín, etcétera, lo escriben de una forma, lo reciben. En algunos no piden certificado de nacimiento, entonces lo siguen registrando. Resulta que el niño cuando entra a primaria sí le piden todos los documentos y les piden el certificado de nacimiento y está escrito de una forma, y la madre o el padre lo han estado escribiendo de una u otra forma, cada uno por su lado. Entonces, esto van a tener que cambiar. Bueno, muchas veces lo que es de kinder no lo consideran, pero sí lo que es de primaria, que ya entra al colegio, prácticamente ya ahí sí tiene que estar todo regularizado, ¿no? No puede ser de que estén los nombres equivocados. Entonces ahí, y si es que se equivocan, si no le piden el certificado o no chequean, o le piden para tenerlo, que también puede ser, y lo registran tal como la madre le está pronunciando y lo registran igual, podría darse el caso que la secretaria, y sí he visto casos así, y resulta que están registrándolo mal, y cuando les piden el certificado o la libreta de notas, ya el certificado de estudios al niño o niña, les piden tal como lo han registrado en el colegio durante esos 10 años, porque ha terminado el primaria y secundario, y así le han estado dando, y no se han dado cuenta. Y ocurre que en su partida de nacimiento está diferente, tiene problemas para si quiere ingresar a algún centro laboral, si quiere ingresar a algún instituto de preparación o quiere ingresar de frente a la universidad para inscribirse, no puede inscribirse porque está mal, y para corregir todo eso implica juicio. Y estos juicios son largos, tediosos, aparte de que hay que invertir dinero en todo esto, ¿no?
Entonces también lo mismo ocurre con el lugar y fecha de nacimiento. Los padres a veces no escriben sus nombres. El padre escribe mal el nombre de la madre y la madre mal el nombre del padre, etcétera, ¿no? Este es un modelo de certificado de nacimiento, ¿bien? Que debe ser llenado. Esta letra está muy bonita, que así deberían dibujarla. Ahora también se está llenando ya, me refieren, ¿no? He visto ya a todo digital. Ojalá sea así, pero se debería mostrar al familiar, al padre. Pero ocurre que también todavía existe el analfabetismo y muchos de ellos no saben leer y escribir. Todavía nuestro país tiene, desgraciadamente, la educación no llega a todos los rincones. Entonces sigue habiendo personas adultas que no saben leer ni escribir. Entonces puede decir, sí, está muy bien, y no sabe lo que dice ahí, por la vergüenza de no decir que no sabe leer. Bien, bueno, este certificado que debe registrar los padres en la oficina de registro civil de la municipalidad del distrito donde nació el menor. También tenemos, eso es cuando viene un ser al mundo, pero ¿qué ocurre cuando ya se tiene que ir, ¿no? Por una u otra situación, pues viene lo que es el certificado de defunción, que este es el documento que acredita que ya el ser que estaba con vida, pues ya ha partido, ¿no? De este mundo. Entonces, hay un formulario que consta de dos partes desglosables, ¿no? La primera parte que dice certificado de función y la otra es la declaración jurada, ¿no? Del registro. En la parte superior y en la parte inferior tiene el informe estadístico de la defunción. Si la persona que ha fallecido estuviera embarazada, pues hay una sección en la cual debe llenarse esto, no es en el común que se llena a todos, ¿no? El certificado de defunción lo puede expedir un médico, no solamente el médico tratante. Preferible siempre es si es que lo expide la institución donde ha estado siendo atendido, sino que muchas veces al familiar uno lo retira de la institución porque prefiere, ya se sabe el diagnóstico y prefiere que los últimos días, los últimos momentos lo pase en su domicilio, en el lugar más tranquilo. Entonces se le da el alta a solicitud del paciente y cuando fallece la persona en el domicilio, uno puede llamar, por ejemplo, puede llamar a Salud y ellos sí vienen, pero vienen al día siguiente, después de un día creo que vienen a ver que por más que uno les avisa, desgraciadamente esa es la realidad. Y la realidad no por comentario, la realidad lo sé porque yo lo he pasado. Entonces, en dos ocasiones. En Salud muy poco se presenta la ambulancia para atendernos, ¿no? A pesar de todo lo que nos descuentan religiosamente. Por eso es que mucha gente se inclina por los seguros privados, ¿no? Pero los seguros privados, pues ahorita se exceden en los cobros, en los pagos y en todo lo que piden para atender a un paciente, ¿no? Bueno, también este certificado de defunción podría estar autorizado para que lo expida, siempre y cuando esté autorizado, un enfermero, enfermera, obstetriz, hasta un auxiliar de enfermería y un promotor de salud, ¿no? Que van a certificar la ocurrencia de esto llenando ese formulario, ¿no? Porque hay lugares pues donde no llegan nuestros colegas médicos o llegaron a hacer el serum y se fueron, ¿no? Nunca más regresan porque es muy, muy profundo, un lugar muy lejano, no hay perspectivas de crecimiento, entonces toda persona lo que busca es un lugar donde crecer, donde ir formándose como, en este caso, desarrollarse como médico, como especialista, ¿no? Y si el lugar no les ofrece ello, pues con mucha pena, por más bonito que sea, muchos se tienen que ir a la capital, como se dice, venirse a Lima o alguna otra región, ¿no? O que sí tienen, y no irse al pueblito, que puede ser un pueblito muy bonito, muy tranquilo, pero no tiene cómo crecer, salvo que la persona se
resigne o haga su especialidad en su capital y de ahí regrese pues a, como puede ser salud comunitaria, ¿no? Y puede regresar a al pueblito, a la provincia interna, y porque hay lugares bellísimos, ¿no? Bellísimos, con tranquilidad, no el bullicio de Lima, y creo que todavía están libres de cualquier atropello, ¿no? Tiene su puestito de salud, su comisaría, su iglesia, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, lo, están alejados de la zona urbana y también ahora con tantas situaciones que hay, podrían estar indefensos, ¿no? Ante situaciones de emergencia que pasen, ¿no? Entonces, hay que ver, cada uno tiene que ver y estudiar y ver la situación de todo esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguno sea de ese lugar y lo conoce la población, todo muy bien y quiere contribuir con el lugar de nacimiento y fabuloso, ¿no? Porque de esta manera esta gente va a estar respaldada, protegida. Claro que lo van a querer o la van a querer muchísimo, ¿no? Porque en regiones, en provincias, la gente es más sencilla, es más colaboradora, se van integrando poco a poco. Al comienzo son desconfiados, pero se van integrando poco a poco, ¿no? Y la población también va creciendo por ahí, ¿no? Bien, entonces aquí hay un modelo de certificado de defunción y la parte inferior, lo que les decía, ¿no? Que tiene que ser firmado. Hay una partecita más abajo, no sé si logran ver estos puntos suspensivos, lo cual se desglosa, ¿no? Con esto, eh, y tiene un reverso, ahí está, esta es la parte inferior, ¿bien? Que también, y eso se deja ya en la oficina de registro. La carátula, bueno, aquí tiene que colocarse ¿ve? Aquí está la tijerita para cortar o desglosar, viene la causa de la defunción y etcétera, ¿no? El cual debe colocarse con el CIE 10. ¿Se dan cuenta? Acá también viene el CIE 10 y eso hay que colocarlo. No solamente es en los recetarios, en el certificado de salud, no. Certificado médico por salud, no. También ante la partida de una persona. Aquí hay otro, está el modelo que se expide, los formatos, como pueden ver. Bueno, aquí hay un acta de levantamiento del cadáver, ¿no? Que se emplea cuando en las determinadas regiones no ha habido, no hay un médico quien, entonces hay que levantar el cadáver también cuando o ha habido un accidente y nadie sabe quién es, entonces esto hay que hacerlo y llevarlo a dónde, al mortuorio, cuando lo van a llevar al mortuorio. O sea, ustedes habrán visto que cuando ocurre un accidente, una persona que en la calle fallece por X o Y razón, pues viene todo un equipo de la morgue, ¿no? Ellos vienen se avisa y ellos vienen a emitir su acta, llenar los datos que puedan y con ello se puede levantar recién el cadáver de la persona y llevarlo a la morgue para que pueda ser estudiado, ver, encontrar la razón del fallecimiento, ¿no? Bueno, también es importante que conozcan que cuando una persona se va de alta, está siendo atendida, está hospitalizada y ya se tiene que, ya se ha recuperado, entonces se va a emitir un resumen de todo lo que ha vivido la persona en ese establecimiento de salud de nivel 2, de nivel 3. Ese documento se llama la epicrisis, que muchos de ustedes lo van a hacer, por decir todos, porque cuando estén en el internado ya va a ser responsabilidad de ustedes, no solamente de evaluar todos los días a sus pacientes, sino paciente que se va de alta, emitir la epicrisis, que es el resumen de todo el tiempo que ha estado el paciente hospitalizado. Como por ejemplo acá, ¿no? Paciente ingresó para cirugía programada, una colecistectomía, y toleró el procedimiento, toda la información y etcétera. Y aquí, luego de poner acá, se le da indicaciones, se decide el alta médica
preparando para control por consultorio externo. Se pone aquí los diagnósticos, la colecistopatía que ha tenido una colecistopatía litiásica. ¿Sí? Entonces, ¿qué más dice acá? No le entiendo acá lo que dice. Una colecistectomía convencional. Quiere decir que no se ha hecho una colelap. O probablemente se quiso hacer una colelap, pero no se pudo hacer. Una colecistectomía laparoscópica es una colelap, ¿no? Entonces es algo que no se ha podido hacer, por eso se habla de acá una colecistectomía convencional, que es la abierta. Y todo esto lo llenan ustedes y le hacen firmar a su residente o al asistente. Cuando ustedes ya sean residentes, ya van a firmar, sus internos se lo harán o lo harán firmar por el asistente. Bien, bueno, entonces con esto creo que estamos dando por terminada esta presentación del día de hoy. No sin antes mencionarles que tenemos, ¿dónde está? Aquí tenemos un trabajito que van a realizar. Aquí está. ¿Logran verlo? Lo voy a agrandar un poquito. Es sobre la tríada ecológica, no es nada complicado. Es un pequeño casito que en una comunidad rural se ha observado un aumento de los casos de dengue. La tarea que tienen que hacer es analizar la situación utilizando el modelo de tríada ecológica que va a incluir el agente, el huésped y el ambiente. Entonces, ¿qué preguntitas hay para que resuelvan esta? ¿Cuál sería el agente causal del dengue? Y van a describir las características biológicas de ese agente. Del huésped, ¿cuáles son las características del huésped humano que puedan influir en la susceptibilidad del dengue? ¿Qué factores demográficos, edad, género y comportamiento usorepelentes pueden afectar la incidencia del dengue en esa comunidad? Respecto al ambiente, ¿qué factores ambientales, entre estos, favorecen la proliferación del mosquito, vector del dengue? Y la otra, ¿cómo pueden las condiciones socioeconómicas y de infraestructura, vivienda, acceso a servicios, etcétera, influir en la transmisión del dengue? Entonces, ¿qué van a hacer? Elaborar un informe detallado que incluya un análisis de cada componente de la tríada ecológica en relación con el brote de dengue en la comunidad. Propuestas de intervenciones específicas para cada componente, agente, huésped, ambiente, que podrían ayudar a controlar y prevenir futuros brotes de dengue. Entonces, ¿qué les estamos sugiriendo? Que tomen en cuenta la importancia de la educación comunitaria en la prevención de dengue. Y aquí lo van a desarrollar, ¿no? Y al final vienen los nombres del grupo. Ustedes tienen un número de grupo. Primero va el coordinador y el coordinador va a poner el nombre de, primero apellidos, nombres, apellidos, nombres. Y el coordinador debe colocar si todos sus compañeros participaron al 100%, 50%, 70%, etcétera, para realizar el trabajo. ¿Quedó clara la información que les he solicitado? Entonces, doctora, es grupal, ¿no? Sí, es grupal, no es individual, para que puedan realizarlo sin excusas, sin que me diga alguien, no he podido, no tengo cómo tipear, no tengo. La ayuda es mutua, es comunitaria, ¿no? Los grupos que ustedes tienen ya conformados, dentro de ellos van a desarrollarlo. De esta manera, ningún grupo va a tener excusa o ninguna persona excusa de no haber podido hacerlo. Pero por eso también he pedido ahí, como han visto, el coordinador del grupo pondrá cuánto ha participado cada uno, bajo criterio del coordinador de grupo.
tendrá que tomarse en cuenta. Si van a reunirse 2 veces, tres veces, 4 veces para hacer el trabajito, pues ahí, si han estado las 4 veces, el 100%. Si han estado 2 veces, el 50%. Si han estado una vez, solo 25%. Y si no han estado ni una vez, 0%. Eso es la responsabilidad que se le va a encargar al coordinador del grupo. Ahora sí está claro todo. Sí, doctora, está claro. Ok, Jesús, muchísimas gracias. Entonces, no sé si es que no les queda ninguna duda, ya les dejo que descansen y en breve voy a compartir el PowerPoint le comparto, Jesús, el PowerPoint antes de que se pase el tiempo y se quede relegado por acá, ¿ya? Sí, está bien, doctora. Igualmente voy a Ok, hacer asistencia al finalizar la clase. perfecto. Muchísimas gracias entonces, sí, porque ahorita hay 57, 58 conmigo. Muchísimas gracias por la atención, que tengan un buen descanso todos los que están presentes, con sus familias también. Estamos encontrándonos próximamente. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Nos Buenas vemos. noches, Dieguito. Buenas noches, Jesusa, César, Buenas noches, doctora. Buenas Prisa, noches, doctora. Valerie, Hans. Buenas noches. Doctora, Luis, buenas noches. Buenas noches. Constanza, buenas noches. Gracias.